Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el ejemplo número 2 de referente prácticamente a Java y MySQL, es decir, cómo venir e insertar datos, modificarlos, eliminarlos y buscarlos en una base de datos a partir de un- una aplicación realizada con Java. En la entrega anterior pues, estuvimos trabajando con la parte de login. Trabajamos el login específicamente, el acceso del usuario al sistema, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar con la parte del formulario usuario. Este ya está agregado también a un formulario principal. A este le agregamos dos opciones de menús. Archivo, que en este momento solo contiene prácticamente el enlace a el formulario usuarios como tal. Y ahorita acá pues vamos a programar los diferentes botones del diseño, que fue la última parte con la que estuvimos trabajando. Entonces vamos a iniciar. Para poder trabajar en este caso con los elementos propiamente del formulario, vamos a necesitar una clase. Y en este caso va a ser la clase usuario. Si se dan cuenta ustedes, dentro de mis clases, pues solo tengo el nombre del proyecto como tal y la clase conectar. Vamos a agregar aquí una Java class y le vamos a colocar usuario. Le damos finalizar y ya tenemos nuestra clase. Vamos a declarar nuestras variables privadas. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a trabajar con un constructor y con los métodos de get y set para poder enviar y recibir la información del usuario a través de esta clase. Vamos a colocar private string ID. Vamos a colocar otro private string nombres, por ejemplo. Private string apellidos. Private string clave. Y private int perfil. El perfil lo vamos a colocar de tipo int porque resulta que ese perfil sale del cuadro combinado y lo que vamos a estar enviándole ahí es el índice del cuadro combinado como tal. Porque el cuadro combinado ya tiene las diferentes opciones del perfil: estudiante, docente, administrador. Y lo demás pues hace referencia a los campos, al ID, nombres, apellidos, clave. Confirmación pues no es necesario colocarla porque este solo nos va a servir a la hora de trabajar la validación, donde el que esté creando el usuario pues coloque la misma contraseña en ambos casos. Muy bien. Siguiendo con nuestra clase usuario, pues ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestro constructor. Entonces le damos clic derecho, insertar código, y le digo que me cree mi constructor con todas estas variables. Como ustedes pueden observar, pues fácilmente creamos un constructor. El constructor recibe los datos del ID, nombres, apellidos, clave y perfil, y se los asigna directamente a las variables. Estas variables, por supuesto, son privadas y solo van a ser accesibles a través de los métodos de get y set. Entonces vamos a insertar código de nuevo y le voy a decir que me genere los getter and setter. Selecciono todo y automáticamente ahí tenemos las variables con sus respectivos métodos, los get y los set. Muy bien, teniendo esto listo, ahora pues ya puedo venir y también ir trabajando en mi clase conectar. Si ustedes recordarán, tengo un constructor sin parámetros, que es el que tiene todo el string de conexión a la base de datos. Tengo el método cerrar conexión. Tengo el método validar usuario, que son los que programamos desde un principio para poder, en este caso, trabajar con el acceso del usuario como tal. Lo que voy a hacer ahora es que voy a venir
y voy a iniciar a trabajar en este caso con los métodos propiamente aquí en la clase conectar. Estos métodos pues me van a servir a mí para poder insertar, modificar, eliminar y hacer búsquedas dentro de mi base de datos. Bueno, vamos a trabajar ahorita, como les decía, con algunos métodos que nos van a servir de mucha ayuda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con un primer método que nos va a empaquetar todos los campos de la tabla. En este caso, pues si queremos hacer una búsqueda, ¿verdad? Podríamos trabajarlo o podríamos también iniciar con el de insertar usuario. Vamos a comenzar con ese que es de los más prácticos. Vamos a crear acá un método para insertar usuarios. Voy a colocar public boolean y le voy a hacer el tipo booleano, lo voy a colocar aquí, insertar usuario. Y este va a ser un tipo usuario, es decir, voy a usar a la clase para el manejo de toda esta información. ¿Qué es lo que estoy haciendo en pocas palabras? Voy a venir, le voy a mandar, cuando yo venga y le agregue información desde el formulario usuarios, esa información la voy a mandar a la clase usuarios. Y la información que tengo en la clase usuarios la voy a utilizar dentro de este método. Entonces, de esa manera voy a estar trabajando con la información. Voy a colocar mi string. Aquí voy a colocar prácticamente mi consulta, un string. Y esta va a ser un insert. Insert into. Aquí le voy a decir que me ingrese información en la tabla usuario. Recordemos que debemos colocar los nombres de la tabla, así como los campos, tal y como está, ¿verdad? Entonces acá, values. Y aquí voy a empezar con todo el proceso de inserción. Como ustedes recordarán, yo le estoy mandando un string y ese string a la larga es mi consulta que va a estar llegando a MySQL a través de Java. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a colocar, si ustedes recuerdan, debo colocar apóstrofe, comillas y los signos de concatenación, en este caso más, para colocar dentro de la variable. Entonces aquí en pocas palabras lo que voy a venir a hacer es colocar esto. Mis apóstrofes, mis llaves y los signos de concatenación. Y ahí voy a colocar usuario, que es mi variable, punto, y ahí utilizo el método para obtener la información de mi clase, que es getID. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como yo le mandé la información desde el formulario, o voy a mandar la información desde el formulario usuarios a la clase usuarios, de este lado lo que tengo que hacer es venir y recuperar esa información a través de esto. Me conecto a la clase usuarios y eso lo hago a través de esto. Y entonces lo que estoy haciendo ahí es que estoy diciéndole que me devuelva el ID que fue almacenado en la variable ID dentro de la clase usuarios. Muy bien, teniendo esto, le voy a dar un enter acá y voy a colocar otro valor. Entonces, por ejemplo, para poder separar los diferentes campos que voy a ir ingresando, voy a colocar una coma y vuelvo a colocar mis apóstrofes, mis llaves y el signo de concatenación. Y ahora me toca usuario, punto, y me tocaría get nombres. Entonces, ahí ya tengo el otro método, como ustedes pueden observar. Y este le puedo dar enter para que no me ocupe una línea muy larga y pueda trabajar acá. Muy bien. Haciendo esto de nuevo, coloco una coma, vuelvo a colocar los apóstrofes, llaves y el signo más, y ahora me toca usuario.getApellidos. Bien,
teniendo esto otra vez, vuelvo a hacer el mismo proceso. Bueno, aquí le voy a dar enter acá, para que esté un poco más estructurado. Entonces acá, comillas, signo más, y me tocaría el usuario.getClave. Bien, teniendo esto, le doy enter acá, coma, y me toca el get perfil. Entonces, get perfil, como es un dato numérico, no necesita que le coloque apóstrofes, entonces solo coloco las llaves y el signo más. Recuerden que dentro de las consultas que vimos, cuando yo hacía una búsqueda por ID y colocaba un número, no le colocaba apóstrofes. Apóstrofes se le coloca simplemente a los campos que son de tipo texto o string, si lo queremos ver de esa manera. Entonces aquí voy a colocar usuario.getPerfil. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente acá tengo yo este. Terminaría aquí con las comillas. Vamos a quitar estas comillas que están de más. Y le voy a colocar el punto y coma final. Y ahí ya tengo mi consulta. Bueno, ahora tengo que preparar el objeto que me va a servir de intermediario para conectarme a la base de datos. En este caso es el objeto tipo statement. Statement. Vamos a crear una variable igual. Y mi variable conexión del objeto conexión en este caso, que le colocamos con punto create statement. Le damos create statement, punto y coma. Aquí, por ejemplo, me va a decir que agrego un try catch. Le damos acá, pero me dejo la consulta afuera. Lo que voy a hacer es que simplemente la voy a pegar adentro. Ahí está. Esto es para controlar los posibles errores a la hora de enviar las consultas a la base de datos. Entonces acá, como le estoy enviando un insert, no necesito acá un result set. El result set lo voy a necesitar cuando yo utilice un select, por ejemplo. Entonces, eso es cuando yo quiero obtener información de la base de datos. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar st.execute update. Buscamos aquí la opción de execute update. ¿Y qué le voy a enviar? La consulta. ¿Y quién tiene la consulta? Pues lo tiene la variable SQL. Que me devuelva return true, ¿verdad? Si se ejecutó bien este proceso, que me devuelva verdadero. De lo contrario, que me devuelva falso. Lo vamos a agregar aquí dentro de la excepción. Y ahí ya tenemos nuestro método de insertar usuario. Bueno, este es el primer paso. Este es el método para insertar información. Ahora me voy a mi formulario de usuarios y yo tendría que, en este caso, programar la opción de nuevo. Aquí. Ese es el botón que me va a servir a mí para poder guardar la información como tal. Pero también debo considerar, en este caso, algunas validaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a trabajarlo lo más detallado posible. Vamos a colocar aquí validaciones. Y vamos a colocar un if. Sí, txt id. Vamos a revisar aquí qué nombre le colocamos a este texto. Sí, txt id. Entonces, txt punto, en este caso, get text. Si este es igual a vacío, que me mande un mensaje. Entonces vamos a decir JOptionPaint punto show message dialog. Entonces le voy a decir que me mande un mensaje sencillo que me diga debe ingresar el ID del usuario.
sea el identificador, ¿verdad? Entonces acá el txt_id punto grab focus, le damos el enfoque si no ingresó nada y un return para salir. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera validación. Ahora aquí hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta. Verificar si el ID existe, es decir, no podemos tener repetidos. Entonces, para poder verificar si existe en este caso el usuario, yo tendría que venir y enviar el ID. Y ese ID me va a servir prácticamente para verificar dentro de la base de datos si el usuario existe. Entonces, ahí necesitamos tener en este caso un método que reciba el ID como tal y que me devuelva un verdadero o falso para ver si realmente existe el usuario como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Verificar que el usuario exista, ¿verdad? Si el usuario existe, pues que me mande un mensaje. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a necesitar crear un método para hacer la búsqueda. Entonces, vamos a colocar aquí, nos vamos a ir a la clase conectar y vamos a crearlo aquí. Método para buscar los usuarios por medio del identificador, ¿verdad? Public boolean. Vamos a colocarle, bueno, que aquí como estamos en este caso, estamos buscando al usuario por ID. Voy a hacer esto, fíjense. Public usuario. Voy a utilizar la clase como un tipo. Get usuario. Entonces le voy a mandar un ID. ¿Qué es lo que hago con este método tipo clase usuario? Pues esto pues simplemente me permite empaquetar todos los campos de la tabla de usuarios y devolverlos a través de este método. Entonces acá voy a colocar usuario, declaro una variable usuario igual a null. Entonces para que no me diga que la variable que declaré no está inicializada. Un string, un SQL y ahí le voy a mandar un select. Select, por ejemplo, que me devuelva todos los campos de la tabla usuario donde, y aquí voy a mandar la condición, donde el ID del usuario, aquí ojo con esto, el ID de usuario hay que revisar si el nombre como tal es el que tenemos dentro del campo en la base de datos. Entonces, por ejemplo acá, si ustedes verifican ID usuario, está con la I minúscula y usuario con la U mayúscula. Es necesario que controlemos eso. Que el ID de usuario sea igual en este caso y vuelva a hacer el mismo procedimiento. Apóstrofes, comillas y el signo más. Y ahí le voy a mandar la variable ID. Entonces finalizo con punto y coma y preparo el statement. Statement, variable st por statement, la variable conexión, create statement. Entonces ahí estoy creando el objeto. Después, como estoy usando un select, yo necesito obtener la información. Aquí me está diciendo, me está marcando error porque no creo un try catch. Entonces debo agregar el try catch. Aquí de nuevo me dejó fuera esto. Vamos a cortar esto de acá y lo voy a pegar adentro. Ahí está. Bien. Ahora que tengo esto listo, pues lo que voy a hacer es que necesito que la información que me devuelva se guarde en una tabla. ¿Y quién guarda esa información o qué tabla guarda esa información? El result set. El result set, vamos a colocar la variable rs, va a ser igual a st.executeQuery. Entonces aquí le estoy diciendo que ejecute la query. ¿Cuál va a ejecutar? La
SQL o la consulta SQL que yo creé. Si se dan cuenta ustedes, cuando yo inserté datos, utilicé un execute update, ¿verdad? Y lo mandé directamente por medio del statement. Directo. Como estoy insertando información en la base de datos, no necesito generar una tabla tipo un objeto result set. En cambio acá, como estoy enviando un select para obtener información de la base de datos, entonces mando un execute query y ahí sí necesito un result set para guardar información proveniente de la base de datos. Entonces coloco acá, si el rs.next, es decir, si me devuelve algo, voy a colocar aquí usuario, va a ser igual a new, en este caso, usuario. Y aquí lo voy a colocar rs. Fíjense, pues, es un get string. ¿Y por qué es un get string? Porque resulta que lo que voy a obtener ahí va a ser el campo ID usuario. Entonces aquí ya estoy obteniendo la información que tiene el result set. Entonces vuelvo a colocar rs, que es la variable result set. Lo que estoy sacando es la información que está guardada en la tabla en memoria, que es el result set. Entonces otra vez get string. Y ahí necesito que me devuelva los nombres. rs.getString, que me devuelva los apellidos. El rs.getString, que me devuelva la clave. Y por último, un rs.getInt. Aquí es un tipo entero porque el perfil, recuérdense ustedes que maneja un dato entero. Entonces va a ser un ID perfil. Debemos cerciorarnos que la información o el nombre que colocamos aquí coincidan exactamente con el de los campos de la tabla. Como ustedes pueden observar, coinciden. ID usuario, nombres, apellidos, clave y el ID perfil. Deben coincidir para que no nos marque algún error. Entonces, ¿quién tiene ahorita prácticamente la información? El RS. El RS tiene la información y se lo va a asignar a la clase usuario. En pocas palabras, si yo encuentro al usuario, cuando yo le mande el ID y este mande la consulta a la base de datos, pues lo que va a devolverle es información que va a estar cargada en el result set. Esa información la mando a mi clase usuarios para poderla utilizar. Entonces aquí, return usuario. ¿Por qué return usuario? Porque es un método de tipo usuario, de tipo clase prácticamente. Si no lo encuentra, que nos devuelva un nulo y ahí estaríamos. Ahí ya tendríamos nuestro método getUsuario. Regresamos entonces al formulario usuario. Si ustedes recuerdan, prácticamente ahí necesito validar esa parte. Entonces me conecto a la clase conectar. Vamos a colocarle conectar, va a ser igual a new connector. Bueno. ¿Por qué necesito conectarme a la clase conectar? Para aplicar el método. Entonces también necesito conectarme a la clase usuario. Vamos a declarar la variable usuario, new usuario. Y necesito, bueno, aunque aquí necesito evaluar directamente. Ahora fíjense, pues, ¿por qué voy a evaluar directamente aquí? Resulta que yo le necesito mandar el ID directamente para que la clase usuario, si me encuentra el dato, me llene automáticamente la clase y que tenga la clase la información. Entonces aquí voy a colocar conectar.getUsuario. Le mando, en este caso, lo que tiene el txtid.getText. Y ahí le estoy mandando el ID. Entonces, si ustedes observan, aquí me va a pedir que importe la clase usuario. Ya la importamos, ya no me da ningún problema. Entonces vengo yo, me conecto a la clase
conectar, valga la redundancia, uso el método getUsuario y le mando el ID. ¿Qué pasa si lo encuentra? Automáticamente me va a llenar la clase usuarios y en este momento esta variable usuario tiene la información. Tiene la información que le llegó a la clase usuarios. Entonces voy a colocar aquí, si usuario es diferente de nulo, entonces jOptionPane punto show message dialog. ¿Qué le voy a decir? Como si lo encontró, pues quiere decir que es un duplicado, entonces le tengo que mandar. Usuario ya existe. Eso es lo que tengo que mandar. txt id punto grabfocus. Le doy el enfoque. Bueno, aquí pues si existe, pues debemos borrar esto. Punto un set text. Aquí lo voy a mandar, comillas, que lo limpie. Después que le dé el enfoque, vamos a cerrar la conexión y un return. Es bueno que cierren siempre las conexiones para no tener muchas de ellas abiertas. Bueno, entonces acá vamos a hacer algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, como hay diferentes campos ahí y ahorita solo validé el del ID, tendríamos que venir y hacer validaciones de los diferentes campos que están ahí. Entonces, para no colocar todo ese código dentro del botón, voy a crear aquí un método privado para validar campos. Private boolean validar campos. Entonces, vamos a empezar. Sí, bueno, vamos a copiar para no tardarnos tanto. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Entonces, si el txt nombres es igual a vacío, entonces que me diga debe ingresar el nombre del usuario. Le doy el enfoque a txt nombres y me salgo. Listo. Aquí, por ejemplo, para que no me marque error, que me devuelva false, ¿verdad? Porque en este caso está llegando a esa situación. Entonces, a otro if, vamos a modificar, vamos a copiar esto y lo voy a pegar. Ahora es el campo de apellidos. Le voy a decir, si el campo text apellidos es igual a vacío, que me diga debe ingresar el apellido del usuario. Que le dé el enfoque a apellidos y que me devuelva falso. Vuelvo a hacer lo mismo, ahora me toca evaluar. Por ejemplo, tengo, si vemos el formulario, tengo, ya verifiqué esto, ya verifiqué nombres, apellidos, me toca el de clave y confirmación. Entonces, aquí por ejemplo, voy a volver a pegar, y solo que aquí sí debo hacer un cambio con el de clave, porque resulta que el de clave es un password char, entonces, un password field, perdón, string.valueOf, y que debo evaluar dentro de este, pues debo evaluar el txt clave, y no es .get text, sino que es .get password. Ahí está. Cerramos aquí el paréntesis, punto equal, si es vacío, entonces que me diga debe ingresar la clave del usuario. Listo. Le doy el enfoque
y me devuelva falso. Bueno, vamos con otra validación. Reviso también que el de confirmación, pues, también no esté vacío. Entonces aquí ya no es clave, sino que es confirmación. Y entonces le digo acá, por ejemplo, debe ingresar la confirmación de la clave del usuario, ¿verdad? Eso es lo que deben agregar ahí. Y acá, txt confirmación. Muy bien, ahí ya tenemos otro más. Y debo considerar también el hecho, por ejemplo, de que seleccione un perfil y que también la clave y la confirmación sean iguales. Entonces voy a pegar de nuevo esto y le voy a decir si, aquí lo vamos a negar, ¿verdad? Si no son iguales. Si string value txt clave punto get password, ¿verdad? Punto equals, y dentro de esto tengo que colocar esto, el string value of hasta get password de la confirmación. Entonces eso es lo que debo colocar aquí. Entonces pego eso acá. Entonces vamos a ver, aquí me está marcando un error. Tal vez tengo un paréntesis de más. Vamos a ver, get password acá, punto equals string value of, bien, txt confirmación punto get password, y me falta un paréntesis. Ahí está. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Si estos no son iguales a la hora de negarlo aquí, pues que me mande un mensaje. La clave y la confirmación deben ser iguales. Ahí está. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues necesito venir txt clave punto setText. Lo vaciamos ese cuadro de texto. Y lo mismo hago con confirmación punto setText. Vacío los campos, le doy el enfoque a clave y le vuelvo falso. Y ahí tengo esa verificación. Ahora necesito el del cuadro combinado. Vamos a, bueno, aquí había copiado la anterior. Entonces vamos a venir y voy a copiar, vamos a copiar este. Aquí me ahorro un poco de líneas de código. Aquí solo le voy a, esto sí lo tengo que cambiar aquí. cmv perfil punto get selected index. Aquí es lo del índice. Si es igual a 0, entonces que me diga debe, por ejemplo, seleccionar un perfil que le dé el enfoque punto grafocus, que me devuelva falso, y al final que me devuelva true. ¿Qué significa esto? Pues resulta que cada vez que falle, es decir, cada vez que no se cumpla con alguno de estos, pues me va a estar devolviendo falso y no va a pasar. Va a salir de este método hasta que me devuelva verdadero. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando todas las validaciones hayan sido completadas. Entonces acá, pues tenemos que venir nosotros y aplicar esa validación que acabamos, o en este caso el método de validaciones, que eso nos va a servir prácticamente para ahorrarnos la escritura dentro del botón insertar. Entonces voy a colocar si, aquí vuelvo a negar, si validar campos, y bien, entonces, ¿por qué estoy negándolo aquí? Pues simplemente
Mientras que no me devuelva verdadero, que se mantenga ahí. Entonces, dato, aquí sería conectar, punto, cerrar conexión. Le doy return y listo. Que se salga hasta que me devuelva true, que es diferente a esto, se va a salir de esta condición. Bueno, entonces, en este momento, pues resulta que yo le mandé al método getUsuario el ID, me hizo la búsqueda, me llenó la clase de usuarios con esa información, pero necesito enviarle nueva información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a venir y le voy a decir usuario. Bueno, aquí sería la variable. Va a ser igual a new. Y le tengo que mandar los nuevos datos. Bueno, aquí me falta new usuario. Le voy a mandar el txt id.getText. Le vamos a mandar eso. Vamos a mandar directo. Le vamos a mandar, en este caso, el txt nombres.getText. Txt apellidos.getText. Le vamos a mandar lo de la clave, pero vamos a hacer una conversión, string.valueOf, y le voy a mandar txtClave.getPassword. Vamos a mandar ese. Muy bien. Entonces aquí le tenemos que mandar a la clase el cmbPerfil.getSelectedIndex. Entonces le mando la posición escogida. Y ahí ya le mandé la información a mi clase usuario. Lo que inserté prácticamente en mis diferentes campos, se lo mandé a la clase usuario. Pero eso después de pasar varias validaciones, si ustedes se dan cuenta. Entonces aquí, sí, conectar punto, insertar usuario. Entonces tengo que mandarle lo que tiene la clase. Y la clase en este momento tiene toda esta información. Entonces vengo yo, a mi método le mando la clase o lo que tiene la clase completamente. Le mando toda su información y un mensajito joption show message dialog y le digo usuario ingresado correctamente. Muy bien, ahí estamos. Ahora aquí, de lo contrario, que me mande otro mensaje, que me diga usuario no ingresado. Muy bien. Ahora, pues deberíamos limpiar los campos, cerrar la conexión. Y también nos faltaría ver lo de la tabla, no lo hemos programado. Vamos a crear otro método acá. Vamos a colocar un método que se llame limpiar campos. Entonces, private. En este caso, voy a limpiar. Vamos a colocarle así, limpiar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, en pocas palabras, es colocar los nombres de los cuadros de texto e igualarlos a vacío o a comillas. txtid.setText, le mandamos comillas, ahí lo limpiamos. txtnombres.setText, le mandamos otra vez comillas. txtapellidos.setText, txtclave
le mandamos también comillas. El txt confirmación punto text, le mandamos comillas. Y con el perfil cmb perfil punto, y ahí es un set selected index. Le digo que se ubique en la posición 0, que es donde dice que debe seleccionar un perfil. Y ahí ya tenemos nuestro método de limpiar. Regresamos entonces aquí y le digo limpiar. Que limpie los campos. Y también que cierre la conexión. Y la variable es conectar, punto, cerrar conexión. Lo que tendría que hacer es crear un método para llenar mi tabla. Me hace falta eso porque en este momento mi tabla como tal pues no ha sido programada. Entonces necesitamos venir y crear un método para poderla llenar. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Entonces, vamos a hacer una prueba primero de lo que llevamos hasta el momento para ver si nos está funcionando y si no tenemos ningún error. Solo vamos a verificar qué usuarios tengo. Por ejemplo, tengo aquí a José, que es el perfil 1, que sería administrador, clave 123. Entonces ahora ejecutamos. Recuerden siempre tener iniciados los servicios de Apache, si no, no les va a funcionar. Entonces aquí, José, esto es lo que programamos la última vez. Le doy clic en ingresar, ahí ingresa, archivo, usuarios. Entonces algo que nos falta programar aquí es que cuando cargue mi formulario se llene la tabla automáticamente con la información del usuario. Por lo menos el ID, nombre, apellido y tal vez el perfil, que perfil tiene, no la clave directamente. Entonces, por ejemplo, veamos las validaciones, a ver si nos funciona. Le doy nuevo. Debe ingresar el ID del usuario. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a verificar qué usuarios tenemos. No recuerdo, tenemos una lista. Tenemos, bueno, vamos a ingresar a Marcos, que no existe ahí todavía. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, bueno, vamos a colocar un ID existente. ¿Qué pasa si le doy José o escribo José como ID? Este José lo va a recibir el cuadro de texto txt ID y esa información se la va a mandar a la clase getUsuario para ver si existe. Si yo le doy nuevo, usuario ya existe. Me está funcionando, quiere decir que sí se está conectando bien a la clase y está haciendo la búsqueda. Borra el campo y deja el cursor. Entonces, por ejemplo, voy a colocar Marcos. Muy bien. Pero yo le doy nuevo. Debe ingresar el nombre del usuario. Bueno, está bien. Marcos. Le doy otra vez nuevo. Debe ingresar el apellido. Ahí está lo de las validaciones. Ustedes se dan cuenta. Marcos Tení, por ejemplo. Le doy nuevo. Debe ingresar la clave del usuario. Bueno. Damos nuevo. Debe ingresar la confirmación de la clave. Bueno, vamos a ingresar una clave diferente. Dice la clave y la confirmación deben ser iguales. Borra los dos, entonces me toca reescribir. Y me falta validar esto. Sale nuevo. Debe seleccionar un perfil. Bueno, seleccionamos un perfil, vamos a colocar estudiante. Entonces acá ya tengo toda la información, ya tengo completas todas las validaciones. Entonces debería mandarme el mensaje de usuario ingresado correctamente. Damos nuevo. Y ahí está, usuario ingresado correctamente. ¿Se recuerdan? Ya programamos un pequeño método para limpiar los campos. Debería limpiar todo. Y ahí está. Solo nos hace falta colocarle el enfoque al ID. Pero en pocas palabras ya guardó. Entonces por eso necesitamos también grabar la parte donde se programa la tabla. Y esto es para que cuando yo guarde, pues aquí automáticamente vaya viendo las actualizaciones.
Ahorita pues nos toca ir a la base de datos, actualizar la base de datos. La voy a actualizar acá. Y verificar si está Marcos. Y en efecto, ahí está Marcos. Marcos 1, 2, 3. Nos lo guardo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, bueno, otra cosa, porque está en medio y no al final. Simplemente porque está ordenándolo alfabéticamente. Y ahí tenemos al usuario Marcos ingresado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cierro esto y quiero entrar con el usuario Marcos? Pues me lo debería aceptar porque Marcos ya existe. Y ahí está, entró Marcos. Solo que, como ahorita no hemos programado lo de las funciones o en este caso los accesos de los usuarios de acuerdo al perfil, todavía nos falta eso. Muy bien, voy a terminar aquí esta parte nueva. Ya programamos el botón nuevo. Ahora me tocaría programar la tabla para que actualice la información e ir trabajando con la parte de las consultas, que es como una búsqueda, y la opción de modificar.